Gustavo, acá a tu derecha. Acá estamos. Gustavo, acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo tal? Te habla Adrián Bordón para Grito Velezano. Bueno, sensaciones amargas, me imagino, con respecto al encuentro. ¿Qué balance haces de estos 90 minutos? Y sobre todas las cosas, también haciendo el contrapuesto, ¿qué es lo que te llevas de este año, de este plantel, sobre todo de lo que te tocó dirigir, tanto como a vos como a Guillermo, dentro de todo lo que fue este ciclo que terminó justamente ahora? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Con respecto al partido, creo que desde el punto de vista táctico, en el primer tiempo, el partido fue muy parejo, independientemente que Argentinos tenía y tuvo mayor tiempo la pelota, que es una situación que en muy pocos partidos nos pudo haber pasado. No sé si será el primero, tuvo la pelota más que nosotros, pero desde el punto de vista táctico no nos generaban situaciones de gol, no nos podían entrar, tenían la pelota los centrales, el arquero, pero no nos podían entrar. De todos modos, tampoco es el juego que nosotros queríamos. Nosotros queríamos jugar como salimos en el segundo tiempo, los primeros 10 minutos hasta el gol de Argentinos, que fue ahí donde nosotros manejábamos la pelota, donde pudimos generar al menos 2 situaciones de gol, y de repente en un saque lateral malo nuestro que nos quitan en mitad de cancha, nos quitan la pelota rápidamente y el jugador de Argentinos patea afuera. Y bueno, a partir de ahí se nos hizo más difícil con uno menos, pero aún rescato y me quedo, que era una de las cosas que vos me decías, con el espíritu de los jugadores, que aún siendo uno menos, seguimos yendo a buscar, generamos situaciones de gol. El tiro en el palo de Monzón, el tiro de Alex, que saca muy bien el arquero de ellos, el penal, que es una jugada que hay que bueno, que el árbitro termina anulándolo, pero en definitiva, aún en desventaja y aún no haciendo el mejor partido, me quedo con la voluntad de los jugadores de ir a buscar el partido. Gustavo, buenas noches. Priscila Orfano para Sintonía Vélez. ¿Cómo evaluás el rendimiento del equipo a lo largo del torneo y considerás que el arbitraje estuvo a la altura esta noche? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Del arbitraje prefiero no hablar, no hacer ninguna opinión. Con respecto a lo largo del año, el rendimiento del equipo creemos que fue de menor a mayor. Tuvimos un pico de rendimiento muy alto en el momento que estábamos jugando Copa Libertadores también, y nos queda el sabor amargo de no haber podido sostener hacia el final de este torneo ese pico de rendimiento que creo que fue muy alto y en el cual por lo menos a nosotros nos generaba mucha ilusión. Pero bueno, hoy nos toca quedar afuera en esta competición. Tendremos que analizar y hacer una evaluación más profunda, juntando un montón de datos, pero en líneas generales estamos muy conformes y nos sentimos muy cómodos acá en el club. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que vos, ahí estuvo sentado Nicolás Díez y él decía que el equipo que había puesto Vélez en cancha era un equipo que difícilmente podía presionar arriba, pero que era un equipo muy peligroso, especialmente de contraataque, cuando la pelota la podía llegar a tener Maher Carrizo. Hoy Vélez, por los jugadores que tuvo, tal vez no apretó. Perdón, me perdí, me repetí de vuelta, perdón. Nicolás Díez decía que Vélez era mucho más peligroso de contra que lo que podía llegar a apretar arriba, que de algún modo no es lo mismo que Monzón no aprieta como Brian, ¿no? Entonces, digo, él pensaba un partido así, que Vélez no iba a apretar tan arriba, que iba a esperar un poquitito más. Te consulto especialmente con los cambios, ¿no? Terminó jugando Vélez con muchos chicos y volvió a jugar, por ejemplo, Verón, que de su debut no jugaba, no jugaron Baez, no jugaron Piscini, que fueron los que jugaron los últimos partidos. ¿Qué vieron ustedes con respecto a modificar el partido con cambios con chicos, cuando en esta clase de partido generalmente se necesitan de jugadores más grandes? Bueno, nosotros veíamos que Verón tiene una velocidad y tiene un crecimiento muy grande. Independientemente de eso, para este partido puntual era que tenía que jugar al límite de la defensa rival, que necesitábamos un hombre bien veloz,
cómo le termina quedando la última jugada que él definía. A veces uno, cuando está durante el partido, hace pequeñas evaluaciones a partir de lo que pudo haber sucedido durante toda la semana también, teniendo en cuenta esas cosas. Y Andrade es un jugador con un despliegue muy grande, sobre todo cuando éramos uno menos necesitábamos a alguien que pudiera darnos eso. En definitiva, uno cuando hace un cambio, después no sabemos si hubiera sido mejor o peor poner a otro. Creo que el equipo, por lo menos con uno menos, sostuvo la disputa. Pudimos haber encontrado el descuento de alguna manera, pero bueno, lamentablemente el objetivo más grande que tenemos era pasar y no lo logramos. Con respecto a la presión alta, creo que en el primer tiempo yo destaco tácticamente al equipo, pero nos faltó jugar mucho más. Hola, Gustavo, acá. ¿Qué tal? Micaela Jerez para Pasión Futbolera. Bueno, preguntarte, ganaron de los últimos 12 partidos solamente 3. ¿Cuál pensás que fue el quiebre para que Vélez venga con esa mala racha? ¿Y qué mensaje se le puede dejar también a los jugadores, no? Con respecto a la racha, a veces las estadísticas uno las puede manipular y llevarlas para el lugar donde uno quisiera. Yo creo que como te decía antes, logramos tener un pico de rendimiento muy alto y después no lo logramos sostener en el tiempo. Clasificamos a los playoffs 3 partidos antes que termine, lo cual marca el rendimiento que había tenido el equipo ahí. Después no logramos sostenerlo. Con respecto al mensaje a los jugadores, si yo les quiero decir algo a los jugadores, se los digo en el vestuario, en el entrenamiento o el martes cuando lo vean en la práctica. Gustavo, acá. Te saluda Ciro Lescano para Más Fútbol. Te quería consultar, de cara al próximo año, ¿se va a pensar en una reducción grande del plantel, sabiendo que no se compitió o no se llegó al objetivo esperado en Copa Libertadores y en este torneo? Muchas gracias. Seguramente el semestre que viene vamos a tener Copa Argentina y torneo local. Vamos a analizar en estos días que vienen por delante, tenemos tiempo para analizar casos especiales y demás, pero lo que sí vamos a hacer es formar un equipo de Vélez que tenga aspiraciones y que tenga la convicción de que tenemos que ir por el campeonato. Después habrá que ir paso a paso, fecha a fecha, para poder preparar el equipo, el mejor equipo para cada uno de los partidos, pero la expectativa que tenemos como cuerpo técnico, que probablemente cuando nos sentemos a hablar con los dirigentes, sea la de formar un equipo que tenga aspiraciones de luchar el campeonato, claramente. Gustavo, ¿cómo estás? Acá. ¿Cómo estás? Federico Brest para Fortín Popular. Te quería consultar, ¿crees que un poco el rendimiento de Vélez o el desempeño se vio mermado por las lesiones de jugadores afectados, por ejemplo, como Brian Romero, como Magallán, o inclusive el caso de Machuca, la ausencia de Machuca, que condicionó mucho el esquema futbolístico de Vélez? Y de la mano con eso, quería preguntarte, ¿qué lo llevó a elegir a Florian Monzón desde el 11 titular y mantenerlo los 90 minutos? Gracias. Con respecto a las lesiones, viste, esto también es un poco como las estadísticas, podría manipularla para mi lado, si quisiera. Sí digo que son jugadores importantes, pero también nosotros tenemos un plantel. Por lo tanto, no es una excusa para nosotros. Como te decía antes, cuando hacemos el análisis para poner un jugador, sea de arranque o sea en algún momento del partido, que tu colega me preguntaba, tenemos en cuenta el rendimiento que va mostrando en la semana, porque como somos un plantel compacto, muy fuerte, quien se destaca en la semana es que nos está mostrando algo. Por lo tanto, venía trabajando muy bien, había entrado muy bien en el partido contra River y lo sostuvimos los 90 minutos porque tuvo un rendimiento muy bueno, muy bueno. ¿Algo más, Enano? Ok. Hola. Vamos.
Bueno, dale. Gustavo, buenas noches. Estamos en vivo para el show de Vélez, Santiago Di Stéfano. Primero consultarte qué encuentran en Aliendro que no les daba esa, porque cuando arrancaron en el mandato, cuando faltaba alguno siempre estaba el 5, el chileno, pero cuando aparecieron los tres bien físicamente, Bouzat, Aliendro y Baeza, siempre el chileno terminó quedando en el banco. ¿Qué encuentran en nosotros que no les da Baeza? Y la otra consulta es, internamente, ¿qué mea culpa se hace pensando en el 2026 después de lo que se habló de los últimos partidos que no se ganaron, la falta de goles también en estos casi 385 minutos? Gracias. Sería injusto hacer un análisis de estos últimos 385 minutos y no contar todos los minutos anteriores del torneo. Y eso es el valor que tiene Vélez de todos los goles que hizo en el torneo. Si tuviéramos que hacer una autocrítica, que lógicamente la vamos a hacer, más que autocrítica es el análisis que vamos a hacer con respecto a todo este año, desde que nosotros asumimos hasta hoy, lo vamos a hacer y es un tema privado del cuerpo técnico. Después actuaremos según las conclusiones que saquemos en ese análisis. Y con respecto a Aliendro y Baeza, son jugadores parecidos, son jugadores que tienen, que los dos han mostrado cosas interesantes a la hora de jugar y la diferencia entre uno y otro es mínima y quizás uno percibe poner a uno de los dos en determinado partido y en otro momento a otro, nada más que eso, no tienen un nivel muy parejo los dos. Gustavo, buenas noches. Nicole de Sena para Aroma Deportiva. Mi pregunta era parecida a la de mi colega, que hablaste hace un momento. Repetila, no importa. Hablaste hace un momento de estas pequeñas evaluaciones que haces en cuanto al juego. Mi pregunta era qué le faltó al Vélez de hoy para hacer el gol, porque no es una cosa que le falte a Vélez, jamás. Entonces, ¿qué sentís que faltó hoy precisamente? Y unas palabras para el hincha de cara a lo que viene, el año que viene. Con respecto a qué nos faltó, en el segundo tiempo nos faltó poco, porque creamos situaciones de gol y las tuvimos, porque tuvimos la primera de Monzón, la segunda de Galván. La jugada del penal fue una jugada clara de gol, la de Alex, el tiro en el palo, pero eso no lo puedo armar como jugada porque fue un disparo fuera del área, pero en definitiva una jugada de gol. Y en el primer tiempo sí nos faltó jugar más, presionábamos bien, tácticamente estábamos bien parados, pero nos faltaba la pelota, cosa que en el arranque del segundo tiempo sí lo tuvimos. ¿Y qué otra pregunta era? Las palabras para el hincha, al hincha simplemente le decimos que sigan confiando en este plantel, que sigan confiando en este proceso que nosotros vamos a trabajar para seguir haciendo que Vélez juegue bien y gane. A lo largo de este año, en momentos donde tuvimos que conocer a los jugadores, conocer el club, que nos tuvimos que ir conociendo entre todos, fuimos consiguiendo algunas cosas, hubo 2 títulos en el medio para el club y la verdad que nos sentimos muy cómodos, el cuerpo técnico trabajando acá, y tenemos una confianza muy grande y mucha esperanza en armar un buen plantel, que hay un buen plantel, en seguir corrigiendo algunas cosas, lógicamente, y armar un equipo que haga feliz a la gente. Gustavo, ¿cómo te va acá? Nicolás Larroca. Te quiero preguntar ahora, a partir después de este partido, Vélez ya terminó su año deportivo, ya no compite más. Quería preguntarte cuál es la planificación de ahora a enero, antes de la Vitória Cup, que Vélez va a jugar en Brasil, y si se piensa que quizás Vélez pueda necesitar algún refuerzo en alguna posición. Muchas gracias. Nosotros esta semana vamos a entrenar y a lo largo de esta semana vamos a terminar de definir bien cuáles son los días de vacaciones que va a tener el plantel, qué día vamos a volver, teniendo en cuenta que el torneo arranca el 25 de enero, que hay 2 partidos amistosos programados en Brasil, pero lo más importante para nosotros es el 25 de enero. Así que nos vamos a tomar esta semana, algo habíamos ido adelantando, algo habíamos ido hablando,
pero también dependíamos del resultado final del encuentro de hoy. Así que seguramente esta semana, junto con todo el cuerpo técnico y también con los dirigentes del club, vamos a ir definiendo cómo sigue todo este proceso, por lo menos de acá a fin de año y cuando empezamos a entrenar para el torneo del 25 de enero. Los refuerzos dependemos de los jugadores que se vayan. Siempre cuando se termina un torneo, algunos jugadores pueden llegar a tener posibilidades para irse, otros tienen la voluntad de hacerlo, nadie nos ha manifestado nada, nadie ha manifestado al club la intención de comprar a alguien hasta ahora. Esto recién se va a empezar a manejar a mediados de diciembre, cuando empiezan los mercados, no solo el mercado nacional, sino los mercados internacionales. Pero puede ser que alguien se vaya, puede ser que alguien llegue, no hay nada todavía definido al respecto. Hola Gustavo, acá a tu derecha, Matías Bonasola para Termómetro Futbolero, quien te habla. Te quería preguntar, recién hablabas un poco de ser injusto con analizar los últimos 385 minutos sin convertir y la racha. Entonces te quería preguntar qué balance haces vos durante todo el año deportivo de lo que fue Vélez, tanto en las competencias internacionales que disputaron como las nacionales, y también volviendo ya un poco a este partido, si sentís que en el planteo táctico esto se definió solamente por jugadas aisladas, cosas mínimas que quizás fueron pasando, ya que dijiste bien que del árbitro no ibas a hablar hoy. No entiendo la pregunta táctica. Lo táctico, que decías que fue un partido trabado, donde Vélez, si bien como decía nuestro colega Nicolás Díez, planteó que no era para ir a presionar, sino salir más de contra. Entonces te pregunto si el planteo táctico falló quizás por pequeñas jugadas aisladas o crees que fueron superados en ese aspecto. No creo que hayamos sido superados. Podremos manejar las estadísticas y ver quién tuvo más situaciones de gol más claras, pero en definitiva no voy a entrar en esa discusión. Creo que tácticamente el equipo, como te decía, en el primer tiempo estuvo bien, pero eso nos quitó lo más importante que tenemos, que es jugar y generar situaciones de gol a partir del juego. En el segundo tiempo corregimos y pudimos empezar a manejar la pelota, los primeros, por lo menos hasta el gol de ellos. Ahí generamos situaciones de gol, las tuvimos y bueno, en una contra, a partir de un quite en la mitad de la cancha, con un tiro de afuera del área se nos ponen a ganar y a partir de ahí el partido fue ida y vuelta. Nosotros terminamos quedando con un jugador menos a partir de la expulsión. Y la primera pregunta era el balance. No, creo que el balance deportivo, no hay una parte que yo no puedo y jamás lo haría público de hablar de otro entrenador, que yo hablo desde que nosotros asumimos hasta hoy y nosotros estamos muy conformes con el plantel, con los jugadores, de por momentos haber logrado un fútbol muy muy bueno, de haber tenido partidos realmente que nos dejaban muy conformes. Y a partir de esos partidos nos fuimos permitiendo ilusionar. Pero bueno, no logramos sostenerlo y por eso hoy nos tocó perder. Si hubiéramos sostenido ese nivel de rendimiento, probablemente hoy estaríamos hablando de otro resultado, pero no lo logramos hacer y ese es el desafío para el año que viene. Gustavo, ¿cómo estás? Acá a tu izquierda, Tomás Orellana para 5 Edición. Te quería hacer una consulta de cara al año que viene. Teniendo en cuenta que Claudio Úbeda no siga en Boca, ¿reconsideraría un llamado de Román para el año que viene? Creo que hace 15, 20 días, Guillermo en esta conferencia de prensa, dijo que teníamos contrato hasta diciembre del 26 con Vélez. Y no hay ninguna razón ni ningún motivo para no respetarlo. Además, creo que creo que dio la palabra, así que más allá del contrato firmado no va a haber ningún llamado de un equipo u otro. Respetamos lo que firmamos siempre. Gustavo, acá, buenas noches. Enzo Moyano para Voces Fortineras. Coincido con vos en lo que me decías de lo táctico del primer tiempo, donde Vélez no sufrió básicamente en defensa, pero también le costaba en ataque. ¿Por qué fue ese cambio tan rotundo? Porque Vélez en segundo tiempo arrancó muy apasionado en el ataque y en un contragolpe Argentinos Juniors se encontró con el gol. ¿Por qué ese cambio tan rápido de
estar bien defensivamente a cambiar mal. Se cambiaron los roles en el segundo tiempo, claramente. Y la segunda pregunta bueno, por el nivel de Thiago Silvero. La intención era presionar, pero también cuando teníamos la pelota manejarla nosotros, poder manejarla mejor, y la perdíamos enseguida. Creo que ahí perdimos el equilibrio de exclusivamente de trabajar la parte táctica y no lo más importante para nosotros. Por eso lo hablamos y ese cambio rotundo en el segundo tiempo. Pero bueno, son cosas que son partidos como todos, ¿no? Uno le toca ganar o le toca perder, pero siempre uno va aprendiendo un montón de cosas y sobre todo aprendiendo con estos jugadores que más allá que ya llevamos alrededor de 8 meses juntos, uno no deja de aprender y de ver distintas reacciones de un mismo jugador de fútbol ante distintas situaciones. Y bueno, teniendo en cuenta todo este conocimiento, para nosotros es muy importante lo que va a venir. Por eso cuando hoy ella me preguntaba qué le podría decir al hincha lo que le decimos es que confíen, que tenemos mucha ilusión en este equipo, en estos jugadores, en el club, de que sabe para dónde está yendo y cuál es el objetivo que tenemos que tener para que la gente se sienta identificada y feliz viendo jugar al equipo. ¿Y el nivel de Thiago Silvero en este último partido que jugó? Es un juvenil que va respondiendo y que está en un periodo, yo lo hablaba con él el otro día y le decía que él estaba en un periodo de crecimiento y que hay un montón de veces que en ese crecimiento uno se equivoca porque se está encontrando con cosas nuevas y él lo está haciendo muy bien, se está equivocando poco, porque además en el puesto que él juega, si se equivoca nos damos cuenta todo enseguida y lo va haciendo bien, y hay muchos chicos que están entrenando con nosotros y que tenemos mucha ilusión y que a veces, y por la historia que tiene este club con los juveniles, uno los quiere poner, pero a veces necesitan tiempo. Y bueno, nosotros vamos a trabajar con ellos y vamos a darle todo el tiempo que necesiten para que cada uno de ellos tenga la mejor versión y le dé a Vélez lo que el club les da. Última pregunta. Gustavo. Buenas noches, Iván Levato para Rocangol, El Fortín de Vélez y Diario El Velezano, ¿todo bien? Bien. Hacerte 2 consultas. ¿La eliminación de hoy es una decepción o una frustración? Y dijiste anteriormente que clasificaron 3 fechas antes, llegaron con 3 partidos sin poder ganar. ¿Sentís que el equipo se relajó? No sé si se relajó porque el fútbol argentino no te permite hacerlo. Aún así, no habiendo ganado esos 3 partidos, creo que el partido de Gimnasia sí no fue bueno, ese partido nuestro no fue bueno, pero no creo que se hayan relajado. Me genera una frustración no haber... Pero la frustración pasa por no haber jugado de la mejor forma, que es lo que a nosotros mayor ventaja nos daba, jugar bien. Y eso nos marcaba a diferencia con el rival y ganábamos. Y creo que eso es la frustración más grande. Quizá hay otros partidos que nos tocó perder, pero que jugamos mucho mejor y uno se iba más tranquilo. Pero también reconozco que hubo un segundo tiempo con uno menos y que el equipo seguía yendo al frente. Entonces hay cosas que a uno lo identifican, lo dejan tranquilo, pero probablemente el hecho de perder nos genere una frustración, siempre. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.